Bien, en el último video nos preguntábamos cuál era la definición de la facilidad de auditoría, ¿no? Y para ello, obviamente, vamos a recurrir a la otra diapositiva para tratar de entender un poquito esta métrica de facilidad de auditoría. Y podemos ver acá que nos dice que la facilidad con que se puede comprobar la conformidad con los estándares vendría a ser la concepción sobre facilidad de auditoría. Entonces, está evidentemente relacionada con la facilidad de poder comprobar, ¿no? Que el software guarda una conformidad con los estándares de desarrollo, ¿no? Asimismo, pueden ver acá la métrica de exactitud que nos dice que es la precisión de los cálculos y el control, ¿no? Que si el producto de software evidentemente hace todos sus cálculos de manera precisa, entonces podríamos decir que en ese aspecto tiene una métrica de calidad muy buena, ¿no? Y obviamente está también, miren, la métrica de completitud, que podemos ver que es el grado en que se ha conseguido la total implementación de las funciones requeridas. Quiere decir de que el software hace lo que se había especificado al inicio, ¿no? En los requisitos funcionales. Entonces, si es que el software tenía que hacer, por decirle, el módulo A, B, C, D, pues y lo hace, entonces podríamos decir de que evidentemente es altamente completo, ¿no? En ese sentido. Bueno, así también está la concisión, que ustedes pueden ya ver acá lo compacto que es el programa en términos de líneas de código. La consistencia, esta métrica, nos dice el uso de un diseño uniforme de técnicas de documentación a lo largo del proyecto de desarrollo de software. Quiere decir de que evidentemente cuando vamos a la documentación, vemos una documentación que es fácil de entender para que podamos nosotros comprender el software de principio a fin, ¿no? Los componentes lógicos del software. Bueno, entonces de esa manera podemos entender el significado de cada métrica que, bueno, son bastantes y ya ustedes podrán estudiarlas por su cuenta, ¿no? Ahora, en esta matriz que ustedes ven, tenemos una columna donde están las métricas y tenemos, obviamente, acá también los factores de calidad. Entonces, son muchos los factores de calidad que hay en la bibliografía, pero hemos tratado de seleccionar 5 de ellos que son relativamente significativos para determinar la calidad de un software en estos 5 factores, ¿no? Básicamente. Sin que eso implique que si usted desea revisar la calidad de un producto en el factor de flexibilidad, tenga que obviamente construir la fórmula en función de estas métricas, ¿no? Que son propias del factor de calidad. En el caso del factor de corrección, ustedes pueden ver que este factor implica la participación de la métrica de completitud, ¿no? Entonces un software podríamos decir de que goza de una buena correctitud si evidentemente tiene una alta completitud por un lado, por el otro una muy buena consistencia, sería una segunda métrica, y también tiene facilidad de traza, ¿no? Entonces, si este producto de software tiene elevada puntuación en estas métricas que implica la corrección, podríamos decir que en ese factor evidentemente tiene una muy buena puntuación de calidad, ¿no? A ver, revisemos un poquito más allá, ¿ok? Entonces, para poder entender mejor, vemos que cada uno de estos factores está en función de esas métricas donde nosotros encontramos una X justo en la intersección entre el factor y la métrica, ¿no? Y bueno, entonces este factor está en función de 3 métricas
Y en el caso de la fiabilidad, este factor está en función, mire, de la exactitud, ¿no? De la métrica de exactitud, de la métrica de complejidad, van 2, de la métrica de consistencia, de la métrica de tolerancia a errores, van 4, ¿no? 4 métricas. Y hay una más que es la modularidad, ¿no? Entonces serían 5 métricas que implican el factor de calidad hasta el momento. Y si revisamos por acá, sería también la métrica de simplicidad. Entonces vemos que la fiabilidad está en función ya de 6 métricas que necesitan ser puntuadas para determinar, ¿no? Un valor cuantificable, diríamos así, para el factor de fiabilidad, ¿no? Y si revisamos un poquito más allá, ya no hay más, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos sintetizar esta parte diciendo de que cada factor está en función de las métricas, donde hay una intersección, una letra X, que justo está en la intersección entre la columna del factor y la fila de la métrica de calidad. Bueno, entonces nos quedamos con esos 5 factores que ya ustedes pueden ver acá, y evidentemente también en la otra diapositiva pueden entender el significado de cada una de ellas, ¿no? La corrección, que obviamente tiene que ver con la completitud, ¿no? Y si el software hace lo que tiene que hacer en el sentido de la cantidad de requisitos funcionales, ¿no? Si es confiable, ¿no? En el sentido de que no provoca ninguna susceptibilidad al hacerle consultas al software, ¿no? La integridad, que evidentemente tiene que ver con la consistencia del software y básicamente la consistencia también, ¿no? en la base de datos, la eficiencia con el desempeño y la facilidad de mantenimiento, ¿no? En el sentido de que es fácil poder hacer correcciones, modificaciones y prueba en el producto, ¿no? Entonces aquí vemos ya los factores en función de las métricas. Por ejemplo, el factor de corrección está en función de la completitud, la consistencia y la facilidad de traza. ¿Por qué este factor 3,33 y aquí 1,66? ¿No? Porque evidentemente si usted hace un cálculo, cada una de las métricas que ve acá puede ser evaluado, puntuada entre 0 y 10. Entonces, cuando usted agarra el valor 10 y divide entre la cantidad de métricas, podrá obtener el 3,33, donde la sumatoria de producto total para este factor nunca excederá el valor 100, ¿no? Es decir, el 100%, y para el factor fiabilidad lo mismo, ¿no? Se ha dividido 10 entre 6 para obtener 1,66, de tal manera que si usted toma esta métrica de exactitud, puede darle un valor de 0 a 10 y obviamente para cada uno de 0 a 10 que no se exceda de ese valor, para que al final la sumatoria total no exceda del 100%. En ese sentido podemos notar de que la corrección, el factor de corrección está en función de estas 3 métricas, el factor de fiabilidad en función de estas 6 métricas, la eficiencia en función de 3 métricas acá, la integridad, el factor de integridad en función de 3 métricas también, y la facilidad de mantenimiento en función de estas 6 métricas también. Bueno, hasta aquí hemos tratado de poder explicar un poquito la composición de la fórmula de factor en función de las métricas con sus respectivos componentes, que serían una sumatoria de producto, ¿no? Básicamente.